¿Solo 4 guardias? ¿13 guardias? ¿Cuántas guardias hay? ¿Una izquierda muy liberal? ¿Una derecha muy conservadora? ¿Dónde he visto esto antes? Solo me voy a ir a jugar tenis. ¿Qué tal a todos? Omar aquí con otro video para el canal de Ritterschaft. Más de una vez siempre nos hemos topado con esa información de cuántas guardias son las que realmente hay en el sistema. Nos encontramos frecuentemente con documentos que, aunque son parte de la misma tradición, suelen tener más o menos guardias o cantidad de posiciones en las cuales están indicando que deberías de estar haciendo toda tu esgrima y tu pelea. Hay que tomar mucho en cuenta que las guardias no son posiciones estáticas como para estar solamente ahí parado y mirarte bien y bonito. Siempre me gusta pensar en las guardias como posiciones que tienen cierta fluidez. Hay cierta movilidad entre ellas, no son totalmente rígidas y mientras cumplan con ciertos propósitos, tiene mucho sentido porque está funcionando la guardia tal cual. Con eso no estoy diciendo que nos vamos a tomar total licencia y absolutamente estar inventando guardias y estar inventando posiciones de un lado a otro según como se nos ocurra. No, pero tiene mucha lógica combativa, mucha lógica en cómo funcionan estas posiciones a partir de qué es lo que quieres hacer o qué es lo que como peleador estás llevando a cabo. Si tú quieres hacer un tajo descendente, dejar caer la espada en la cabeza de tu oponente, pues naturalmente tu espada tiene que subir para entonces tener que bajar y golpear a tu oponente. Tag, la guardia alta, o el Oberhut en el sistema alemán de Kunstwaffen, no es más que eso. Es una posición en esa transición de subir el arma, prepararte para golpear. La puedes permanecer un momento aquí y decidir si la llevas a cabo, decidir mejor cambiar otra posición y hacer otra acción, etc. Entonces, no son posiciones estáticas. No entras a la pelea solamente parado en tag y haces todas tus acciones solamente manteniéndote en tag, sino es móvil, ¿no? A veces tomas ciertas otras decisiones, otras posiciones, mantienes la punta al frente, etc. Es importante que tomemos en cuenta que si las guardias corresponden a acciones posibles o intenciones que puedes llevar a cabo con ellas, las guardias pueden ser diversas. Si nos vamos directamente al inicio del Kunstwaffen, nos vamos directamente al verso de Johannes Lichtenauer, nos encontramos que él mismo nos está hablando que solo existen 4 guardias. 4 guardias principales. Lichtenauer tiene mucho mérito por haber enfrascado el sistema en el verso, pero a fin de cuentas es lo único que sabemos de él y del sistema. Y como todos los sistemas en artes marciales, tenemos que visualizar que son evolutivos. Tenemos que visualizar que estas artes marciales van moviéndose y van evolucionando a partir del contexto en el cual se llevan a cabo. Es notorio y es obvio pensar, y así es como sucede, que conforme otros maestros posteriormente van tomando y retomando la ideología de Lichtenauer, ellos van agregando también de lo suyo al sistema de pelea. Aquí es donde nos encontramos con nuevas guardias, nuevas acciones, nuevas posiciones. La pelea a veces desdeñada en la crítica cuando se desarrolla un sistema con el Kunstwaffen es qué tan puro lo debemos de mantener. Y aquí es donde yo siempre, mi postura es muy estricta en cuanto a no existe pureza. No podemos hablar de un sistema puro porque ningún sistema solo cayó del cielo y sobre las manos de alguien y se formalizó como el único sistema y la única forma en la cual se pelea. No, todos estos funcionan se van creando a partir de la mezcla de otros sistemas, o a lo mejor ni siquiera sistemas, solamente acciones que sucedían en campo de batalla o consejos que se daban entre ellos y no sabemos exactamente bajo qué contexto se iba formalizando por completo, pero muchas de estas técnicas a fin de cuentas se pulían
en la situación de pelea. Esto sí funciona, esto no funciona. Alguien que se inventaba una técnica y la sacaba de donde sea y la quería llevar a cabo en pelea y no le funcionaba, le iban a rebanar la cabeza. Entonces, bajo esta ideología tenemos que caer en cuenta que los que hacen estos sistemas son seres humanos que tienen una agenda, son seres humanos que tienen una idea, son seres humanos que también pueden cambiar su idea y modificar. No podemos casarnos nada más con el texto y el verso y decir, esto definitivamente ya no se puede mover de aquí y es la única forma en la cual funciona. El hecho de que tengamos un vestigio, por ejemplo el texto de Lichtenauer, no significa que sea una forma perfecta de pelea, solamente es la forma que para Lichtenauer era la indicada. Y cuando maestros posteriores entran y empiezan a agregar de lo suyo, hay que entender que también para ellos era su forma indicada de pelea para corresponder en su contexto. Una de las grandes bifurcaciones que podemos encontrar en el mismo sistema de Kunstfechten es cuando nos estamos metiendo entre los maestros tempranos y los maestros tardíos. Estudiar a los maestros tempranos es radicalmente distinto a estudiar a los maestros tardíos. Yo creo que la diferencia realmente recae entre maestros y no tanto entre los tempranos y los tardíos, sino va evolucionando en cierta medida, pero cada maestro tiene un poquito de lo suyo. Pero cuando nos vamos a los dos extremos contrarios, cuando recién surge Kunstfechten y cuando termina, entre comillas, los vestigios que encontramos de Kunstfechten ya unos 200, 300 años después, hay ciertas diferencias muy grandes y algunas de ellas es la cantidad de guardias que se utiliza. Creo que más importante que pensar en cuántas guardias o si está bien, si está mal que estén agregando guardias, es que hay que entender que muchas de estas guardias no son más allá que las mismas 4, solamente en posiciones más específicas para poder a lo mejor dar un mejor sentido tanto didáctico como práctico. Por ejemplo, Einhorn, la guardia del unicornio. La guardia del unicornio, Einhorn, tiene los brazos muy extendidos y la punta mucho más en alto que lo tendrías en Ochs, donde la punta está directamente hacia el frente. La guardia Hagedorn, o la punta colgante, la punta cuelga, y es básicamente casi la misma posición. Las 3 posiciones no son más que una extensión de Ochs. Estás en Ochs, tu guardia Ochs, subes, estás en Einhorn, bajas, estás en Hagedorn, pero sería últimamente justo decir, tener la punta abajo está mal o tener la punta arriba está mal. Si a fin de cuentas tenemos guardias para esas posiciones, hay que entender que son variaciones en sí de la misma guardia. Luego tenemos posiciones como Schlüssel, donde los brazos están directamente al costado del pecho, que no es más allá que la posición para preparar un estoque cuando jalas el arma hacia ti y luego lo avanzas para pasar a la punta larga, a Langenort, y llevar a cabo un estoque. Solamente esas posiciones se les empieza a agregar nombres también para ser más fácil de indicar cuál exactamente es la posición que queremos llevar a cabo. A lo mejor al principio solo era un poquito más general la posición, los brazos arriba, la guardia tag, punto. Pero después, mientras más gente lo peleaba y mientras más gente aprendía el sistema, empezaban a decir, bueno, pues no solamente sube los brazos aquí, sino también los pones a un lado. No solamente los tienes aquí, sino a lo mejor los mandas la espada un poquito más para atrás, en preparación de un corte mucho más fuerte. Y pues, ¿cómo le decimos a las 2 posiciones? Pues este es tag, pero este también, ¿qué te parece si le ponemos a esta de atrás, que es mucho más distinta, le ponemos un nombre distinto? Vamos a ponerle Zonhut. Y entonces surge, entre comillas, Zonhut, lo que al principio no era más que tag, y 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 todas las demás variaciones de tag. Entonces, ¿por qué Zonhut es aquí y no acá? Bueno, porque ya estás rompiendo con el principio de por qué existe la guardia. Necesitas de poder dar un tajo muy efectivo, entonces no tendría sentido tener los brazos totalmente hacia un costado, porque esto ya realmente ya no funciona tan bien como debería, etc. Hay cierto estira y afloja de cuál es el límite de las licencias que se podía uno dar, y a fin de cuentas todas esas licencias ya surgieron hace 500 años. Nosotros no tenemos que inventar absolutamente nada, porque ellos lo peleaban día con día, porque ellos eran los maestros en esto, los que tenían el monopolio en muchos casos de enseñar esto. Ellos sabían, nosotros no podemos inventar guardias. Entonces, cuando nos acercamos a estas nuevas ideas y estos maestros,
cuando vemos que va evolucionando y van cambiando nombres y guardias, también hay que tener mucho cuidado, porque son humanos y también se equivocan. Uno de los ejemplos de esto es la guardia Schrankhut, la guardia de la barrera, cuando tienes los brazos invertidos y la punta hacia abajo. Meyer mismo, él hace la indicación de que para muchos en su tiempo la guardia Schrankhut era la guardia Eisenbocht, y entonces se utilizaba el término casi indistintamente, pero él quiere hacer la distinción. Ok, vamos a ver la guardia Eisenbocht, esa guardia donde tiene los brazos hacia abajo y la punta hacia abajo, pero hay que tomar en cuenta que así le dicen hoy en día. Realmente esta guardia no debería ser esta. La guardia indicada es la verdadera Eisenbocht, donde la punta va hacia adelante, que veremos en ropera. Y entonces en ropera se utiliza Eisenbocht con la idea de tener la punta al frente y obviamente no con la punta hacia abajo. Entonces hay ciertas distinciones, hay ciertas formas donde incluso los mismos maestros se dan cuenta. Como, pues en ese entonces no había internet, no era como que podías publicar la información y ya todo el mundo la sabía a su alrededor. Solo tengo que hacer un clic aquí en mi computadora y ya conozco la guardia como tal. No, mucho de esto era por medio de entrenamiento directo con la persona, mucha tradición oral. Y los libros eran esas escapes o buenas formas de poder decir, ¡hey! Aquí está la información, puedes encontrarla, puedes toparte con ella. Entonces no era simple homogeneizar los términos y los conceptos entre absolutamente toda la gente. No era para nada simple. Lo que resulta entonces que algunos maestros empiezan a agregar nombres a ciertas posiciones, algunos otros maestros empiezan a mal utilizar algunos términos o utilizarlos según su comprensión, y es importante para eso poder leer la mayor cantidad de libros posible para poder entender cómo esto empieza a tener algo de sentido, porque no puedes casarte con una fuente. Y es precisamente lo que yo siempre les digo, es nunca estudies nada más una fuente, nunca digas solamente quiero estudiar a los tempranos, solamente quiero estudiar a Talhofer, solamente, porque entonces estás no echando a perder, pero estás solamente casándote con una pequeña visión de túnel, solamente con esa persona y ese autor, y al no hacer mucho más análisis de eso, muchas cosas no van a tener sentido. Porque a lo mejor ese autor en el cual te estás enfocando demasiado, a lo mejor ni siquiera ese autor lo tenía tan dominado el tema. Lo tenía muy dominado porque era un maestro de esgrima, pero no quiere decir que en el contexto de todos los maestros de esgrima que funcionan dentro de su tradición, lo hacían de la misma forma. Entonces hay que entender, primero que nada, las guardias, si bien es cierto, son posiciones efectivas para atacar y defender, los que las conceptualizan, los que la utilizan, y gracias a quienes hoy en día podemos leer esa información, también se tomaban ciertas licencias y empezaban a agregar ciertos nombres extras, algunos se equivocaban, etc. Ahora, personalmente yo me he convertido en un competidor, en un peleador que se enfoca muchísimo en guardias con la punta hacia el frente. Básicamente pelear en Eisenbocht. Y esto da muchos beneficios, el control de la punta, etc. Y muchos dirán, oye, pero es que en los manuales más medievales es mucho más presente guardias como con la punta atrás, tag, ¿no? Y luego tienes Flug, pero no lo tienes tan al frente, está más a un costado. Y luego tienes Ox, que no está tan estirado, está un poquito más a un costado, etc. Luego tienes guardias como Olver con la punta hacia abajo. Dos posiciones que, si bien es cierto, los Hangens, Flug y Ox, tienes la punta adelante. Muchos tienden a entender esta información como por ejemplo con Tag y Olver, y pelear desde estas posiciones mucho más, que yo les digo, abiertas. Y tiene mucho sentido. Yo prefiero no hacerlo. Yo prefiero pelear siempre con la punta adelante primero y de ahí salir para hacer algunas otras acciones y cubrir, a lo mejor abrir un poco para tratar de tentar esa entrada del oponente, etc. No suelo trabajar mucho entrando a la pelea en Seufert, en el acercamiento, ya en una guardia abierta. Y esto tiene mucho que ver también con la forma en la cual me he acercado a los documentos y veo cómo van progresando a lo largo de los siglos en los cuales la esgrima va evolucionando. Primero empieza en cierta medida mucho más abierta. Estoy generalizando muchísimo, pero en cierta medida se percibe así, como estas acciones con el cuerpo abierto, y luego avanzas y golpeas cerrando la línea y todo se conecta en una sola acción y luego retiras. Y luego posteriormente se empiezan a convertir en movimientos mucho más complejos,
la punta más al frente, primero te acercas, empiezas a ganar la hoja y luego empiezas a actuar, sea con roperas o con espada larga, empieza y exactamente lo mismo. Y yo lo veo desde ese punto de vista y con ese raciocinio. Y aquí me gusta tomar mucho a Giganti. En el segundo libro de Giganti, el famoso libro perdido de Giganti, que ni tan perdido, ya lo encontraron, habla mucho acerca de las fases o las formas en las cuales tú puedes pelear con diversos oponentes. Es una pequeña sección por ahí. Y él te habla de cómo entre dos maestros de esgrima, el tipo de pelea que tú ves es más enfocada en decepción. Ya no es... Y aquí ya es yo metiéndole un poquito de mi comentario. Yo creo que lo que a él se refiere es... Cuando estamos hablando a lo mejor de un Kunstferchten, que igual yo sé que Giganti no es parte de Kunstferchten, pero... cuando estamos hablando de sistemas de pelea, cuando están surgiendo, no estás topándote necesariamente con oponentes que conocen tu sistema. Son ideas muy nuevas para la pelea. Entonces tú tienes a gente muy, entre comillas, torpe en la forma de trabajar. No estoy diciendo que nadie sabía pelear, solo estoy diciendo que los que iban descubriendo estos conceptos eran mucho más contados. Eran unas minorías muy pequeñas, los que iban aprendiendo acerca del contraataque y de atacar por medio de defenderte y defender por medio de atacar. Entonces eran conceptos que en cierta medida el peleador común no tenía. Entonces la pelea era en cierta medida más simple. Te topabas con alguien, hacías la apertura, tirabas el golpe, desviabas el suyo, entraba a tu punta, salías de ahí y se acabó la historia. Pero después, 200 años después, con estos conceptos que cada vez se hacen más públicos y los escriben libros acerca de ello y luego aparecen glosas, etc., ya era conocimiento un poquito más común. ¿Eso qué quiere decir? Que la idea de solamente querer entrar con una guardia abierta y querer golpear al centro y luego querer retirar funciona perfectamente bien contra un, entre comillas, novato. Y si eres peleador, a lo mejor te darás cuenta de esto. Cuando peleas contra gente que todavía no conoce mucho el sistema. Pero cuando te topas con alguien más experimentado, ahí es donde tiene que entrar. Como lo que decía Giganti, la decepción. Como lo que dice Meyer, el comportamiento con el cuerpo. Solamente es hasta Meyer cuando él empieza a hablar acerca de a dónde tienes que mirar o qué es lo que tu cara tiene que hacer o tus gestos corporales tienen que hacer para hacer creer al otro que quieres hacer una cosa cuando realmente quieres hacer otra. Te habla acerca de, mírale el hombro derecho como si fueras a pegarle ahí con toda la aire y luego vas y le pegas al brazo contrario. Entonces te empieza a hablar de una pelea mucho más compleja. Ya no es nada más, si él está haciendo esta acción, entonces tú haces esta otra y lo vences. Ya te están hablando acerca de primero te tienes que acercar y luego tienes que iniciar varios movimientos y luego después llevas el golpe y sales de ahí defensivamente. Entonces se modifica la forma en la cual se pelea. Y las guardias como tal representan ese mismo cambio radical en la forma en la cual cómo se peleaba. Entonces, solo para cerrar el círculo, es importante pensar no en las guardias como algo estático y grabado en piedra. Son principios de pelea y a lo largo de la historia esos principios se van representando de distintas maneras. Conforme vamos progresando en la historia del esgrima, vamos entendiendo que la forma de pelear contra oponentes que también saben pelear o que conocen incluso tu sistema se hace mucho más compleja. Si a lo mejor estás peleando contra alguien que tiene una forma de pelea muy básica, tal vez no te puedes salir con la tuya y no necesitas hacer tanto trabajo, por decir así. Pero cuando tu oponente es mucho más experimentado, o al menos en un nivel similar al tuyo, necesitas ese extra, necesitas ese algo más, ese comportamiento, esa decepción. Espero que les haya gustado el video de ahora. También quería dar un pequeño agradecimiento porque alcanzamos los 300 suscriptores. Es un número decente y me agrada que haya gente que aquí que esté disfrutando de este contenido. Así que estos videos los hacemos para ustedes. Muchas gracias por seguir nuestro canal y nos vemos en el siguiente video. ¿Esa no es mi salida normal? No, nos vemos en el entrenamiento. Nos vemos en el entrenamiento. Nos vemos en el entrenamiento. Pues nos vemos en el entrenamiento. Espero que estén entrenando. O sea, tampoco no es como que, solamente voy a ver videos en YouTube y esperar a estar absorbiendo todo el entrenamiento. También los quiero ver entrenar.